En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el domingo 11 después de Pentecostés. Pero antes quiero recomendarles a sus oraciones, porque el 9 de diciembre de este año será el juicio sobre la cuestión de si habrá que abandonar o no este apartamento y cuál será el futuro. Entonces, pues, si de algo sirve, si Dios nos trajo aquí y le interesa que esto siga, pues también los fieles tienen que pedirlo. Yo no me voy a morir por eso, hasta me puedo morir antes. Pero depende de Dios y también del interés de los fieles. Y materialmente esto existe por ustedes. No hay nada que hacer. Entonces, pues, si poniendo la parte que le corresponde y encima implorando a Dios, pues Él tendrá bien a ver qué hace. Yo no voy a cambiar ni para atrás ni para adelante. O mejor dicho, para adelante, porque el que se queda quieto se muere. Bueno, a ver qué va a pasar. Pues bien, dicho esto y encomendando a sus oraciones y agradeciendo también, porque hay que decirlo, esto existe por ustedes. Pues bien, entonces, encomendarse a la Virgen, sobre todo el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Así que el 9 de diciembre habrá el juicio y ahí se determinará qué va a pasar. Pues bien, vemos a nuestro Señor que atraviesa desde Tiro hasta la Decápolis, toda la Decápolis, pasando por Sidón, y le traen un sordomudo para que lo cure, y él lo lleva aparte. No quiere propaganda de la fe. Que la iglesia no necesita propaganda de la fe, lo que necesita es la fe y predicar la fe. Eso de propaganda de la fe ya muestra que hay algo que no va. Pero bueno, y eso lo vemos porque nuestro Señor, después de curarlo, dice que no lo digan a nadie, por ese rubor, pudor, discreción de las cosas fundamentales. El que ama no lo anda diciendo. Eso que cuando una, ay, te quiero mucho, hay puro cuento chino. Yo nunca le dije a mi padre ni a mi madre que los amaba. No tenía necesidad de decirlo. Eso era algo permanente y sagrado. Ahora uno va, sí, te quiero mucho, ay, mi amor, pura babosería, y al otro día se separan, y a los hijos que se los lleve el diablo. Ay, yo te quiero mucho, y en público, peor todavía. El amor se expresa con todo el ser, con todo el alma, sin tanta babosería. Claro que de vez en cuando se podrá decir o no, pero son cosas sagradas que no se manosean. Así que hoy el mundo se dice que se quiere mucho y vean, ¿qué pasa? Si hubiera verdadero amor, no habría el desastre familiar, por dar un ejemplo. La quiero mucho a mi novia y me pongo con 10 novias, no quiere a ninguna.
O nuestro querer es como el de los perros, de los gatos, así como la comida. Necesidad biológica y punto. Y no alimento del alma. Perdónenme, pero hay que decirlo. Entonces las cosas profundas, y más si son sagradas, tienen ese recato, esa modestia, nada de publicidad. Pues bien, entonces ahí vemos el gesto de nuestro Señor y que es tomado por el ritual de la iglesia en el bautismo, y lo hace con una labor pedagógica como lo hizo nuestro Señor, porque como dice el padre Castellani, ¿para qué tanto vericueto y tanta cosa? Justamente para mostrar pedagógicamente cómo se origina la fe, la génesis de la fe, que es por el oído. ¿El oído de qué? De la palabra de Dios, de la revelación del Evangelio. Porque si no hay quien predique y quien oiga, no hay fe. Entonces la fe es por el oído, ¿de qué? De la palabra de Dios, de la revelación. Pero hay que tener los oídos abiertos. Y una vez entonces, proclamarlo. Proclamar esa fe. Y quizás no tanto de palabras, sino con hechos. Aunque claro que también con palabras, porque eso es toda la predicación. Ese es el Evangelio que nos dice la epístola de hoy, en el que hemos sido confirmados y que nos mantenemos firmes, y que si no se mantiene, en vano es haber creído. Lo que le pasa a la iglesia posconciliar, cambió el Evangelio. Está clarito, lo dice San Pablo, de nada hubiera servido. Entonces hay que mantenernos firmes en ese Evangelio y en la fe, que la fe es un don sobrenatural, que Dios no niega a nadie, ni la fe ni ninguna gracia. Es el hombre el que pone obstáculos. Sea un vikingo, un esquimal, un salvaje, un indio, un ruso, un chino, lo que sea. A nadie se le niega la gracia para salvarse. Hay que poner un obstáculo. Ese es el gran principio y regla de oro de Santo Tomás de Aquino. O sea que el que no tiene fe es porque en definitiva no quiere. Pone un obstáculo. Y tiene esa posibilidad de creer hasta el último segundo antes de la muerte. Y nadie sabe lo que pasa en un alma. Pero a cada uno la función de predicar para que esa palabra externa de Dios sea aceptada internamente. Y es el verbo interior. Porque la fe es esa adhesión de la inteligencia a Dios movida por la voluntad, bajo la acción de la gracia divina. Es una cuestión compleja, pero es una adhesión a un conocimiento que en nosotros se traduce en los dogmas, en las verdades, que eso ha sido volatilizado. Y una adhesión por la moción de la voluntad,
bajo la acción de la gracia, no del ímpetu natural, sin caer en que es una pura adhesión, sin saber a qué, ni cómo, ni cuándo, en qué creo. Entonces, ¿en qué? ¿Cuál es el objeto de esa creencia? Es Dios, la veritas prima, la verdad primera, y conocida bajo el prisma sobrenatural de la gracia. Entonces, conociendo la predicación externa, el verbo externo, interiormente yo creo, porque hay una iluminación del alma, y es el verbo interior cuando Dios toca cada alma. Entonces normalmente se conjuga la revelación externa, conocida por la predicación, por la educación y por todo lo que quieran, y internamente, como si me dijera, soy yo. Y yo digo, sí, creo, o no creo. Pero hay una adhesión. Y una verdad primera, que es el objeto de la fe, y por doble partida, como ya lo he dicho. Material y formalmente porque es la autoridad divina. Dios que enseña, indicendo, que se revela, exterior e interiormente. Y objetivamente, materialmente, el conocimiento que podemos tener de Dios por la fe, que es tanto su existencia, que ya se puede conocer naturalmente, pero conocerla también como verdad de fe sobrenatural. Y la Trinidad, que esa no la puedo conocer por la razón. La razón puede llegar a lo máximo a un Dios personal, porque un Dios impersonal, díganme usted qué es. Una naturaleza divina que piensa, que quiere, omnipotente, infinita, que es y no es personal. Pero hay un problema, aquí la gran paradoja, como ya lo he dicho también. Porque cuando yo diga que es unipersonal, estoy en el error, porque es tripersonal. Entonces es la gran paradoja. Yo llego y puedo llegar a un Dios personal, y debo de llegar a un Dios personal, pero cuando yo lo circunscriba a una persona, fallé. De ahí la necesidad de la fe. Porque si Dios quiere crear a la criatura intelectual y libre, angélica o humana, para que le conozca, si no lo eleva a la fe, no le conoce. Porque el Dios natural, personal, pero en confuso. Pero la tendencia es que si es un solo Dios verdadero, personal, es que caiga en el error una persona. Y no acepte la Trinidad, es lo que le pasa a los judíos. Y a los musulmanes, que son judíos de Arabia. Árabes judaizados. Aunque se estén peleando, eso poco importa, como primos hermanos. Entonces vemos cuán débil es la razón.
llega a Dios personal, pero sin personificarlo cuantitativamente, porque yerro. Necesito la revelación de la Trinidad en la unidad. ¡Qué misterio! Y de ahí todos los otros, incluso el de la encarnación, que no podía haber encarnación del verbo segunda persona si no hay tres personas. Pero esa gran paradoja no lo han dicho así los teólogos, ni los predicadores, ni los santos, no la han tenido en cuenta, la verdad. Yo me asombro. Ni el mismo Santo Tomás. Porque yo puedo y debo de llegar a Dios que existe, aunque sea difícil. Y si no puedo llegar yo, puede llegar otro, y entonces yo llego a través de lo que el otro filosóficamente discurre, pero ninguno puede personificar al Dios personal en una persona unipersonal, porque eso niega la Trinidad de la realidad divina. Entonces eso mismo nos muestra cuán limitado es nuestro cerebro. A ver si eso nos hace ser verdaderamente un poquito más humildes. Y de ahí la necesidad. Dios como que se ve obligado, si quiere crear criaturas inteligentes y no burros y vacas, de elevarlos, como de hecho lo hizo, creando a Adán, lo elevó a la sobrenaturaleza que después la perdió. Eso es otro cuento. ¿Y la humanidad cayó en qué? En el paganismo aberrante, idolátrico y lo que fuera. Y de ahí todas las falsas tradiciones que tienen a Satanás por autor. Como dice el Salmo 95, las religiones de los gentiles son inventos del demonio. Y el judaísmo que se degenera. Porque teniendo la revelación trinitaria en los patriarcas y el pueblo, creyendo en lo de los patriarcas y los profetas, creía implícitamente en la Trinidad, hasta que viniera en la encarnación, que fuera entonces ya la plenitud y la revelación a todos, explícita, pero estaba. Y tan es así que no fuera la misma fe, la de Abraham, la de Jacob y Isaac, que la nuestra, como creen muchos, hasta el mismo padre Castellani. Es que hay mucho vericueto, y la gran mayoría dice que la revelación no tuvo en el Antiguo Testamento la Trinidad. Error gravísimo, que cae por su propio peso. No sería la fe de Abraham en Dios trinitario, ni Moisés, que deseó ver el día de nuestro Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero así fallaron, y así salió el judaísmo, corrupción del mosaísmo. Y ahora nos está pasando exactamente igual y peor. Porque ya con la revelación explícita para todos, vean lo que pasa. Entonces hay un conocimiento que a raíz del protestantismo y antes que Lutero, con el voluntarismo nominalista de Ockham y Duns Scotus antes, volatilizaron el contenido de la verdad intelectual dogmática. Y lo que importa es adherir ¿a qué? A la monachita, no importa. Y eso fue lo que produjo Lutero. Y el padre Castellani se lo endosa a Suárez en el siglo XVII como decadencia de España, que introdujo ese voluntarismo tomado de Duns Scotus y de Ockham, porque era un eclético,
que se las daba de tomista, pero no lo era. Y bueno. Y aquí viene metido el Kempis, porque Lutero no sale así. Viene de toda esta filosofía voluntarista, nominalista. Y lo que importa es adorar a Dios sin saber yo qué es. Mínimamente. Lo importante es el afecto, el sentimiento, la experiencia religiosa. Entonces se va degradando por quitar el valor al concepto intelectual que tiene la fe, objetivamente en su objeto, de verdad primera. Entonces vemos todos los bemoles que hay. Y no es que la voluntad no intervenga, porque yo puedo conocerlo, pero no adherir, porque no quiero, y me opongo a la gracia, y pongo obstáculo, pero no que tenga que adherir a tontas y a locas, a lo que sea. Entonces ven cómo las cosas van equilibradas y jerárquicamente. Y no es un sentimiento, sino un conocimiento sobrenatural, que también engendra un sentimiento religioso. Y ese sentimiento religioso lo tiene todo el mundo, aunque algunos atrofiados. Pero el sentimiento religioso, la religiosidad, y aún el instinto de ser permanente, uno de los 7 instintos, y no voy a entrar aquí, pero el que quiere que lea la psicología humana del padre Castellani lo va a tener ahí bien explicado. Pero tener religiosidad no es ser verdaderamente un hombre religioso. Los musulmanes tienen mucha religiosidad, y más que los católicos a veces. Yo no busco nunca a un católico leyendo la Biblia, bueno, salvo un protestante o un gringo que anda por ahí con la Biblia debajo del sobaco. Pero yo he visto en el Cairo a más de uno leyendo en un bus o en un metro el Corán. Y ya Heródoto decía que los egipcios eran muy religiosos antes de que cayera Mahoma. Pero eso no es la religión, no es la fe, es un soporte, pero no es la fe. Entonces, esa fe, como vemos, tiene sus intríngulis. Y por eso hay que mínimamente también saberlo. Otra cosa es que los sacerdotes no lo expliquen, porque no saben. Porque aquí hay que conjugar muchas cosas. Pero ahí está también el gran misterio. Entonces esa fe sobrenatural de adhesión a la verdad eterna, veritas prima, Dios, que se me revela como uno y trino, y yo acepto o lo rechazo, le abro mi alma o no le abro el alma. ¡Qué misterio! Y aunque podamos saber la existencia de Dios, y no como los físicos de hoy en día y la gran cantidad de científicos, que son filósofos mal encausados, porque no son propiamente físicos. La física es muy limitada, como la química, la biología, como toda ciencia. Pero cuando yo quiero escudriñar el origen del cosmos, el origen de la vida,
el origen del ser, el origen del hombre, el origen del bien, el origen del mal. Eso es filosofía metafísica pura y no física, cuántica, ni matemática, ni química, ni biológica. Pero a los físicos, que no les da para llegar al mal llamado tercer grado de abstracción, porque están en el segundo grado de abstracción de la ciencia natural, y no pueden llegar al orden de la separación metafísica, de saber distinguir lo que es distinto realmente. Entonces, hay un gran trecho. Y ellos quieren, como Hawking y todos esto, y lo dicen, saber el origen del universo. Físicamente es imposible, como imposible es biológicamente. Saber el origen de la vida. Esos son conceptos filosóficos. Y por eso la filosofía era madre de la ciencia. Entonces, por mucha cuántica que le meta, y mucho quarks, y mucho agujero negro, y lo que quiera, jamás, ni Big Bang, jamás. Hasta es más, el Big Bang fue una teoría de un sacerdote belga, Lemaitre. Pero claro, modificado después por la física cuántica de estos ateos. Porque la mayoría son ateos, no creen en Dios y quieren saber de dónde sale el cosmos. Pero no saben ni de dónde sale la monachita, porque según la evolución salió de la ameba. Porque todos estos imbéciles de científicos, y me los cargo no como físicos cuánticos, me los cargo como filósofos imbéciles, de la que ni se dan cuenta y se las tiran de que son. Entonces yo no voy a descubrir el origen, sino en la filosofía y la teología. Con el concepto de creación. Pero partiendo del ser, no de la creación. Como cree malamente la filosofía que se dice cristiana, parte de la creación. Y de ahí la refutación de Nimio de Anquín a todo el tomismo y al catolicismo filosófico. Es que parte del ser. Pero es que el ser finito, limitado, me evoca y me obliga al ser por esencia. Que es su mismo existir en plenitud. Cosa que no tiene nada del otro. Entonces, ahí sí tiene que ser creado, porque todo ser por participación causado tiene que ser creado. Más allá, si es la gallina la que pone el huevo o el huevo que pone la gallina, ¿quién salió primero? Entonces vemos cómo todo esto hay que saberlo armonizar. Y para terminar con los físicos cuánticos, quieren el origen del mundo. Jamás. Otra cosa es que descubran el quartz y la chichalandia y el spin y el chicharrín y lo que quieran. Y hasta los agujeros negros y ahora blancos, porque ya son blancos. Es que vamos en la corona. Hasta llegar con el color del arco iris para completarlo y ser políticamente gay correcto. Y no es que me burle. Me burlo es de querer salirse de los límites. Porque un físico, un químico es un enano ante un filósofo. Y filósofo de verdad, no de estos de pacotilla. Como lo fue Santo Tomás de Aquino. Que no tuvo parangón, hay que decirlo. Porque a esa exactitud filosófica y teológica no llega cualquiera. Ni ningún padre de la iglesia llegó. Ojo. Ni San Agustín. Por eso Santo Tomás de Aquino es el doctor común de la iglesia católica, apostólica y romana. Pero aquí ya me estoy alargando, pero vean lo denso que es todo.
pero las cosas en su puesto. Entonces, si la existencia de Dios es factiblemente conocida, se puede llegar. Requiero también que la tenga por revelación. Y una existencia de Dios personal, trinitario, no unipersonal. Pero si yo no creo, y no se trata de creencia, en la inmortalidad del alma, ¿a mí de qué me sirve un Dios trino, trascendente? Si yo soy como la hormiga, vivo un rato, me muero y se acabó. Entonces, como las verdades se sustentan, la existencia de Dios tiene un fundamento que me religa cuando yo tengo la plena conciencia o conocimiento de la inmortalidad del alma y de mi alma. Y ahí sí vamos a saber para qué sirve Dios. Porque si yo creo y conozco y sé que el alma es inmortal, la existencia de Dios y la revelación ya me viene a abrir un mundo superior. Pero si yo tengo olvidado en mi psicología, en mi conciencia, que yo soy una persona inmortal, porque ya lo dije, no muere el alma, y el alma sigue siendo persona, aunque incompleta porque le falta el cuerpo, pero el cuerpo no es lo que la hace intelectual y por lo tanto inmortal, sino la inteligencia de la naturaleza, que no viene del cuerpo, aunque a mí me venga por mi condición el conocimiento por los sentidos, pero yo no me quedo con la imagen, yo me quedo con el concepto o la idea. Y ahí viene entonces la facultad intelectiva. ¿Y eso de quién es? De una persona. En el caso de un hombre o de un ángel. Y esa subsistencia propia que personifica la naturaleza intelectual, otro cuento chino más que ni la mal llamada escuela tomista entiende, por ser Cayetano Vainesiana, que Cayetano decía que era de fe, que yo sabía que el alma era inmortal. Entonces, si yo sé que es por la fe del alma inmortal, ¿qué le puedo decir yo al otro que no tiene fe? Tu alma es inmortal, cree en Dios y sálvate creyendo. ¿Ve cómo todo se descuajeringa y se cae? Entonces, una de las mejores maneras de pretender convertir a alguien es hacerle tomar conciencia de que el alma es inmortal, porque es un ser espiritual que ama y conoce. Y no se acaba aquí con este mundo ni con la muerte, esa inmortalidad. Entonces tenemos que ver para dónde vamos. Y ahí es donde la fe me ilumina el camino. Y no cualquier fe, sino la fe verdadera, propuesta por la Iglesia, porque la fe en nosotros me viene por la Iglesia. Aunque en sí misma la fe no tiene nada que ver con la Iglesia, sino con Dios. Pero la fe en abstracto, pero para que yo la tenga, como no tengo revelación inmediata, sino mediata, mediante la Iglesia, o sus ministros y los evangelizados por sus ministros. Y eso es lo que destruye el protestantismo.
Entonces me convierte la fe en una voluntad que termina en un sentimiento y una experiencia, y encima ahora pues tenemos que la fe ya me olvidé que iba a decir, perdí el hilo, pero de todos modos, retomando la idea, no es solamente la voluntad ni el sentimiento, sino que es un conocimiento que necesita para tener soporte, y no una mera experiencia como hoy se quiere hacer, y no cualquiera objeto, sino el verdadero. Entonces la iglesia es la que me transmite la revelación. Yo cómo sé que la Biblia es palabra de Dios, porque me lo dice la iglesia. Entonces el protestantismo me quita eso también, la iglesia, como factor intermediario sin el cual yo no puedo, aunque en sí misma es de Dios, pero para yo tenerla, como no tengo la revelación directa, necesito la mediación de la iglesia. Y ahí sí es necesaria quad nos, para nosotros, para yo tener fe, tener a la iglesia, y no como quieren los protestantes, sin iglesia. ¿Y ellos de dónde dicen que esa es la palabra de Dios? Que también la hacen a su modo. ¿Pero de dónde sale? Porque se lo dijo la iglesia a Lutero. Y el imbécil de Lutero se lo dijo a estos otros imbéciles. ¿Sí de claro? Pues bien, entonces vemos cuán complejo es el tema. Y cómo hay que tener bien estructurada filosófica y teológicamente la cabeza para explicarlo. Por eso es que los sacerdotes no lo explican. Y yo lo medio explico. Tampoco es que me las dé. Pero sí me le mido al toro de frente. Y no de medio lado. Entonces todo esto es lo que ha deteriorado la fe. Aunque la religiosidad puede seguir naturalmente como un sentimiento religioso que cada vez se degrada, porque el sentimiento religioso y de lo sagrado vemos que hoy en el mundo judeo protestante liberal prácticamente no existe. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, apreciemos la fe. Y cuando veamos que se nos empieza a acabar, porque así somos, ¿qué pasa con mi alma inmortal? Porque aunque hubiera fe, si mi alma es mortal, no me preocupo, me muero, se acabó, volví a la nada. Y la nada ni tiene cielo, ni infierno, ni es nada, es nada. La nada inteligiblemente es inconceptualizable. Se conceptualiza por el ser. Entonces, ahí que nos sirva un poquito recordarnos nuestra inmortalidad del alma. Y claro está, la fe nos dice, resucitaremos. Pero bueno, entonces, que estas cosas nos sirvan para que se acreciente la fe y la adhesión de nuestra alma a Dios. Primera verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.